El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha subrayado este lunes que solo impulsará el referéndum, al que ha evitado adjetivar como unilateral, si es factible y su resultado es vinculante, mientras que, si este no fuera el caso, convocaría elecciones constituyentes para septiembre. Puigdemont ha dejado claro que todos los pasos y modificaciones en la hoja de ruta soberanista se deben decidir conjuntamente con los 72 diputados independentistas, incluyendo a Juntos por el Sí y la CUP. Luis de Guindos ha defendido que el exministro José Manuel Soria era el candidato más idóneo de los 10 que se presentaron al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, ante una oposición que ha pedido su dimisión por las, literalmente, mentiras que han rodeado el proceso. El caso Soria ha centrado la atención en los últimos días, pero no es el único, ya que hemos asistido a una semana intensa en el apartado dimisiones y tribunales. Pues bien, acontecimiento importante para algunos en Cataluña, la celebración de esa diada que recogemos en el siguiente vídeo y después hablamos, porque ya se está asociando el impulso que Puigdemont está queriendo dar a esa consulta de referéndum, fechada y articulada perfectamente dentro de todo su proceso secesionista, también organizado y establecido en calendario. Vamos a empezar por la celebración de esa manifestación. Las 5 movilizaciones simultáneas de la diada superaron el 1.000.000 de personas en Cataluña, según el presidente de la ANC, Jordi Sánchez. La movilización de Barcelona concentró unas 540.000 personas en los paseos Sant Joan y Lluís Companys, según informó la Guardia Urbana a través de Twitter. El Ayuntamiento de Salt cifró en 135.000 las personas que asistieron a la movilización independentista celebrada en el Paseo de los Països Catalans. En Lleida, según también la Guardia Urbana, salieron a la calle entre 25.000 y 30.000 personas, mientras que en lugares como Berga la participación fue de unas 60.000 personas según la ANC, lo que cuadruplica la población de esta localidad de 16.000 habitantes. En una diada que muchos destacaron como la última antes de conseguir la independencia en Cataluña y en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó que planteará un referéndum pactado con el Estado sobre el futuro político de Cataluña, aprovechando su intervención en la cuestión de confianza a la que se someterá el próximo miércoles 28 de septiembre en el Parlamento. A ver, compañeros, ¿quién quiere romper? Tú mismo. Hablé poco la vez anterior. Pues venga, hombre, yo creo que lo de Cataluña es muy sintomático y a mi modo de ver positivo el sesgo que está tomando, y me explico. La diada de este año, a poco que la analicéis, tiene bastante menos participación que la del año anterior, cuando ahora debiera ser más gaseoso, ¿no? Tenía que ser aquello más explosivo porque estaban ya casi en el proceso independentista. Pero es que sus propios dirigentes, como el propio Casademont ha dicho, están funcionando con una retórica independentista, pero con una praxis de empezar a ir con el freno de mano echado. Y ya la consulta se hará si es factible, dice. Bueno, ¿cómo que si es factible? ¿Se hace o no se hace, ¿no? O sea, que lo van a moderar. Y si no, elecciones constituyentes. Yo creo que la tendencia clara es que los catalanes van a terminar solucionando el problema de Cataluña y en relación con España ellos solitos, quedándose dentro de España. Es más sintomático, si me permitís poner el acento, en la actitud de la CUP, que hace un año hubiese armado una escandalera cuando si hubiese hoy escuchado que su presidente decía que si el referéndum es factible, ¿no? Sin embargo, no ha dicho nada. No solamente no ha dicho nada, sino que ha anunciado que va a votar a favor de los presupuestos y del Gobierno en la próxima sesión de investidura, con lo cual significa que se va todo normalizando y efectivamente la tendencia es a que este sufragio se caiga. No obstante, si me permitís una opinión que es un poco más trascendente que los hechos que estamos viviendo ahora mismo, es cierto que ellos han perdido esta apuesta, igual que los vascos perdieron su apuesta al principio de los años 2000, con su intento también de secesión, pero ellos van ganando terreno en el ámbito de la cultura y de la educación. Y para mí el problema no está en que podamos conseguir que en este momento el señor Puigdemont se tenga que tragar sus propias palabras y que la CUP puede ser que termine siendo tal desilusión que su propio electorado se desactive rápidamente. Para mí el problema es que nos encontramos una generación completa que está creyendo que efectivamente España ocupa y está expoliando a Cataluña y que nosotros no somos sus hermanos, y eso va a perpetuarse con la siguiente generación.
generación. Y bueno, ahora no lo han conseguido, lo conseguirán dentro de 20 años. Eso es para mí lo más significativo. Me vais a permitir, compañeros, que demos un repaso por la prensa conforme recogía la diada. Según El País, el secesionismo acelera su plan en una diada menos concurrida. Puigdemont pide un referéndum pactado en una diada que se desinfla. Puigdemont convierte la diada en un selfie independentista. Vanguardia: Puigdemont pedirá un referéndum al gobierno. La farsa de Puigdemont, independencia para Cataluña en un año, es la portada de ABC de una de las ediciones de esta semana. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo se está utilizando la celebración de esta concentración en esos planes secesionistas del presidente de la Generalitat? Vamos a verlo. Carles Puigdemont convocará un referéndum o elecciones constituyentes antes de septiembre de 2017, una consulta que solo se hará si es factible una vez cumplida la hoja de ruta en junio del año que viene. El presidente de la Generalitat ha asegurado que el referéndum es el mejor mecanismo para culminar el proceso y contar así con los votos favorables y contrarios a la independencia. El millor instrument és el referèndum, per descomptat que sí. Aquí i a tot arreu, perquè és el mecanisme que tots els països en la situació en què es troba Catalunya i l'estat espanyol trien per verificar els suports que té aquest desig. Desde el Gobierno central, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, ha calificado la propuesta como rupturista, ilegal y oportunista. Me parece una propuesta oportunista. Yo creo que Puigdemont tensa la cuerda porque la CUP le está obligando a adoptar determinadas medidas. Estoy hablando de la izquierda más radical. Albert Rivera ha calificado de penultimátum a la posibilidad de un nuevo referéndum y ha emplazado a Puigdemont a no ofrecer propuestas unilaterales que no representan a la mitad de los catalanes. Yo creo que estamos ante un penultimátum, ¿no? Es decir, llevamos 5 años diciendo que el año que viene Cataluña habrá declarado la independencia, pero si no recuerdo mal llevamos así 4 años de diada, ¿no? El señor Puigdemont vuelve a ofrecer nuevamente posiciones unilaterales. Declarar la independencia, hacer un referéndum de independencia saltándose las leyes. El Partido Socialista no ha querido pronunciarse sobre la propuesta, pero han asegurado que la solución es el diálogo y la legalidad. Constatación de que existe un problema, de que existe un conflicto y apuesta por parte del Partido Socialista por esa solución a través del diálogo, de la negociación y del acuerdo dentro de la ley y dentro de la Constitución. Y es que Carles Puigdemont ya explicó durante la diada que volvería a pedir al Estado la posibilidad de celebrar un referéndum pactado en Cataluña, aunque ha admitido que tiene pocas esperanzas de que la petición prospere. A ver, Ignacio, por favor, es que ni en los vídeos, ni debajo del agua, como se dice coloquialmente. A ver, Jesús. Bueno, en principio, hay un principio que es el de las expectativas decrecientes. Es cierto, y hablábamos off the record anteriormente, que no se puede estar siempre en un hálito absoluto. Llega un momento en el que la movilización de masa se cansa, se agota. Posiblemente ahora llegan a la fase en la que tienen que gestionar, antes de encontrarse con frustración, gestionar el posibilismo. Y ese posibilismo, en el caso de Cataluña, pues lo que no sea capaz del ordenamiento jurídico español sujetar por sí mismo, tenemos un entramado jurídico superior a nosotros, que es el entramado europeo, que ese sí que es muy claro y es contundente y sobre todo afecta al dinero, que es mucho más contundente en algunas ocasiones que el derecho. Entonces ahí la única puerta abierta es al posibilismo, a intentar negociar, a que si hay algún referéndum, la única manera de que pueda tener un componente es consultivo, porque vinculante solo y exclusivamente para reformas constitucionales y estatuto de autonomía como parte de la Constitución que son. Ahí la única cuestión y la alternativa tiene que ser la respuesta por parte del Estado a algún tipo de negociación. El otro día yo hablaba de una cuestión que pasa muy desapercibida, pero sí puede llevar a un cierto descontento en cómo se gestionan las políticas en las comunidades autónomas, porque sí que es cierto que ha habido una recentralización, aprovechando la cuestión de la crisis, vaciando de competencias algunas que ya habían sido transferidas por parte de las comunidades autónomas. Eso exige un volverse a hablar, no significa transferir cosas nuevas, sino reorganizar desde el todo el qué parte le toca a cada uno. Y eso es muy diferente y eso necesita mucha negociación. Yo creo que el tema de Cataluña es un tema que ya estamos cansados, la sociedad española, de hablar de ello. Llevamos 50 años con este problema. Y resulta que al final el único que tiene razón es José María, que ha dicho una cosa clarísima, y es que estos señores ahora no van a conseguir nada,
porque no les interesa conseguir, porque estos aprietan un poquito la figura, como bien decía Antonio, y luego piden 7.000. El gobierno español les da 7.000 millones y nos quedamos quietecitos en casa. Cuando ya no tenemos para pagar las farmacias, damos otro poquito más de guerra, damos un pasito más, y el gobierno español suelta otros 4.000, y así andamos, ¿no? Entonces, al final, lo que sí que puede surgir es lo que dice José María, que dentro de 20 años, que ya yo no estaré aquí, y tú tampoco, ¿vale?, aparezca una independencia, porque las icastolas catalanas están formando a los niños de 3 años en catalán. Solamente estudian la mentira histórica de que Cataluña es una nación independiente, reprimida por el Estado español, en fin. Y eso al final entra y cala en la sociedad. Y dentro de 20, 30 años sí tenemos un gran problema, porque ahí o mandamos a la Legión o no sé qué va a pasar. Pero vamos, ni tú ni yo lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero partiendo de esa base, la culpa de mucho que está pasando ahora en Cataluña la tiene el señor Arturo Mas. El señor Arturo Mas era la derecha conservadora catalana y tenía el poder absoluto en Cataluña, con Jordi Pujol, etc. Y este señor, y el Jordi Pujol y sus políticas de secesionismo independiente, pero con mucho cuidado, o sea, esto no se atrevían a hacer un referéndum, salvo cuando llega la CUP o llega la izquierda radical catalana y le aprieta las tuercas. Entonces ya es cuando se hace la famosa referéndum este que hizo con Bob Esponja, Superman en fin, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver, ¿quién tiene la culpa real de lo que está pasando? La culpa real la tienen todos los gobiernos españoles que han pasado aquí por Madrid y que les han permitido, a cambio del apoyo político, soltar la castaña y que suelten el rollo. Y la única forma de acabar con esto es decir, vamos a ver, señores, ustedes se deben a una ley constitucional, el Supremo español y los tribunales españoles. Y usted podrá contar la película que quiera, que es lo que ha dicho en este caso la vicepresidenta del gobierno. Usted podrá contar la película que quiera, pero al final la ley es la ley. Y si usted se la salta, yo le voy a meter mano. Y punto. Es que punto y seguido, ¿no? Es que has dado... Bueno, a ver, perdón, Jesús, Antonio, una pequeña cuestión. Todo esto del problema catalán no lleva 50 años. Lleva desde que en referéndum y los catalanes aprobaron su estatuto y se les dijo aquí, se les mandó, el PP lo mandó al Tribunal Constitucional y les paró ese desarrollo, ¿no? Cuando ese estatuto fue copiado por otras autonomías, prácticamente C por B, y no ha pasado absolutamente nada, ¿eh? Entonces, el problema catalán lo ha generado el gobierno del PP, en su gran mayoría. Y el señor Zapatero que dice, todo lo que firmes en Cataluña lo ratificamos en Madrid. Pero creo que hay hechos de actualidad de esta semana lo suficientemente relevantes para no remontarnos, como siempre, a los orígenes del conflicto secesionista catalán, porque yo creo que lo hemos repasado suficientemente. Y es que bien sabéis también que en el transcurso de esa manifestación, que fue convocada para la tarde del domingo en Barcelona por la izquierda independentista y que además fue paralela a la que convocó Asamblea Nacional, se celebraron determinadas intenciones con actos seguro más que reprochables. Se han quemado retratos del rey, no es la primera vez que se hace, banderas de nuestro país, también de Francia y de la Unión Europea, en esa manifestación de la CUP. El acto en sí y su interpretación, yo al menos opino que es lo suficientemente grave, importante, para ser analizada. ¿Queréis alguno de vosotros, César? Por supuesto, es que no entendemos, o sea, la sociedad de la calle no entiende cómo un tío puede quemar la bandera española, puede quemar la cara del rey o incluso la francesa. O sea, no entendemos por qué eso se permite. O sea, yo creo que en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, un tío quema una bandera americana y le meten en la cárcel. Y aquí resulta que parece como si nada, pero ya estamos acostumbrados. En Vascongadas, la bandera española la quemaban los etarras encapuchados con un trapo en la cabeza a diario. Entonces, mientras que no seamos capaces de atajar ese problema con la ley en la mano y con un código penal que diga claramente que al rey, a su majestad el rey, no se le puede quemar y no se le puede faltar el respeto. Entonces eso es lo que realmente, al fin y al cabo, ¿quién lo hace eso? ¿La izquierda radical? Jurídicamente, que hay 3 abogados aquí presentes, ¿qué importancia tiene? Son delitos que están tipificados en el propio Código Penal, el ultraje a la bandera, el tema de por eso digo que en realidad son actos deplorables, que lógicamente la sociedad no lo permite, porque eso está, lo único que ocurre es que se amparan en el anonimato y se amparan pues en que no dan, es decir, cuando llegan los cuerpos de seguridad del Estado, pues cogen algunos, lo único que pasa es que no sale en la prensa, pero cogen algunas personas y se les juzgan como consecuencia de estos hechos. Yo creo que el pillaje
en realidad está penalizado. Yo creo que tampoco hay que asustarse. Que el Código Penal lo que tendría que hacerse pues es aplicarse y que se investigue quiénes son los autores. Pero yo, si me permitís, yo quiero ir un poco más allá, porque es que esto no se soluciona con un Código Penal que se le aplique a 3 señores que están quemando una bandera. Para mí el asunto va más allá. Es que es necesario que en las escuelas, es necesario que en las universidades, en las fundaciones, en las icastolas, como dices tú, que se hable solamente catalán. Pero, bueno, ¿usted quiere hablar solamente catalán? Pues bueno, pues hable usted solamente catalán, pero lo que no se puede hacer es falsificar la historia, lo que no se puede hacer es enfrentar a hermanos, lo que no se puede es regar el régimen, el germen de la guerra civil en un futuro. Eso es lo que no se puede consentir, y eso no es a base de códigos penales, eso es a base de educación, es a base de cultura, es a base de intervención del gobierno central, de manera que se venga a compensar esa actividad que es absolutamente disolvente, que caracteriza no solamente el gobierno catalán ahora mismo, porque es que esto viene de muy atrás. El hecho de que se considere que la Diada se está festejando una fecha en la cual las tropas del señor Casanova, las que él estaba en ese, bueno, él era, digamos, era político, pero bueno, era, digamos, el máximo representante de la defensa de Barcelona, lo hacían por defender una concepción de España, una concepción del gobierno y una concepción de las leyes españolas, y decir que eso es un acto de ocupación y de humillación y de despojo de Cataluña, bueno, pues a mí me parece que eso es una forma de falsificar las cosas, con independencia que después los decretos de nueva planta de Felipe V fuese lo más o menos acertado, pero lo cierto es que lo que usted está conmemorando no tiene nada que ver con lo que dice que significa. Y esa mentira se repite constantemente en todos los foros culturales y educativos de Cataluña, sean universitarios, porque no se cortan un pelo, o sea los puchinelas que vienen en las fiestas de los gigantes y cabezudos a estar en las plazas. Y si eso no es capaz un gobierno de contrarrestarlo, pero educativamente, no con códigos penales, no con Guardia Civil ni con legiones, educativamente, para mí es una cuestión de tiempo. De todas formas, hay una cosa que yo creo que está en la calle también. Tú hablabas de que se había recentralizado algunos aspectos, pero es que la calle está empezando a pedir que haya aspectos como, por ejemplo, el educativo, que se recentralice más, ¿no? Es que no haya 17 leyes divergentes como hay o una 11 discutible como tenemos en este momento, sino que haya algo que implique realmente a todos el Estado español, ¿no? Sobre todo yo creo que sí, algo que tenga que asegurar la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos españoles, independientemente en la parte del territorio en el que se encuentren. Que no hayan desigualdades en función de que una comunidad autónoma tenga la suerte histórica de ser más rica, menos rica, etcétera, porque en última instancia nosotros pagamos las personas. Yo no he visto a Cataluña, porque Cataluña no existe jurídico-administrativamente, pero Cataluña no paga nada, pagan los ciudadanos de Cataluña, que tienen más renta y por una cuestión redistribuidora pagan más concentradamente en ese territorio que en otros. Ya está, esto es una cuestión así. Uno de Badajoz que tenga una muy buena renta también pagará más de los que potencialmente servicios recibe. O sea que eso es lo primero que hay que romper con respecto al discurso. Es cierto que, al fin y al cabo, la construcción nacional, que está llena de hitos, se ha beneficiado de una manera muy suculenta del presupuesto público para falsear. Desgraciadamente, la historia se hace mucho más desde el punto de vista propagandístico por parte de algunas instituciones que desde el punto de vista científico. Hechos, la Diada. Pues claro, lógicamente las milicias de Lérida que ayudaron al ejército borbónico, pues lógicamente también eran catalanes, ¿no? Supongo. Aquello de poner el hito en solamente lo que interesa a lo largo de una cronología. Y ojalá tuviéramos una educación de la historia potente, o sea, científicamente potente y llegar a las escuelas. Y hay una cuestión que es fundamental. Una cosa que quería decir sobre el tema judicial. Una de las cosas del estatuto que nunca debió de darse es que se produjera procedimentalmente el que se llevara a voto en referéndum sin haber pasado previamente por el Tribunal Constitucional. Porque había algunos aspectos y un tema, que era ese mini consejo del Poder Judicial catalán, politizado, que venía en el estatuto. Bien, rápidamente, Jesús, perdón, porque hay un aspecto más en relación a representantes catalanes que tenemos que comentar. Y que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, porque efectivamente, frente a la impunidad, la posibilidad de que se aplique el derecho y las consecuencias. Como saben, el PSC, el PDC, Esquerra Republicana y Colau han cargado contra el ministro Margallo, según ellos, por asociar terrorismo y soberanismo. Según ellos, él está confundiendo el derecho a decidir con los delitos más graves, que son los de terrorismo. Unas polémicas declaraciones que han sido con esta dureza condenadas por parte de la alcaldesa de Barcelona. Y de guerra civil.
y de guerra civil. El soberanismo es una posición política que enfrenta a unos hermanos contra otros, que ha tenido su reflejo en ETA, que ha actuado de una forma realmente abominable, pero que en un futuro esta simiente que ahora mismo están regando en la tierra puede terminar creando un conflicto en España. En España y sobre todo en Cataluña, porque hay una buena parte de la población catalana que no le gusta la deriva a la que se les está sometiendo. No voy a decir que ahora eso sea inminente, porque no sería cierto. La sociedad catalana es una sociedad muy estable, ahora mismo está optando una parte de su población por la independencia, eso a lo mejor es reversible, pero dentro de 20 años o dentro de 30 años, donde las diferencias pudieran ser mucho más enconadas, donde una crisis española pudiera posibilitar que alguien solamente hablado con pistolas pudiera tomar algún palacio, algunas telecomunicaciones o poner un puesto en una frontera y decir, a ese señor hay que quitarlo de la misma forma violenta que se impone, lo tienes que quitar, y eso no es descartable. Ya hubo en la República que dar unos cañonazos, unos solos cañonazos fueron suficientes, pero ¿por qué tiene que haber muertos? ¿Por qué tiene que haber heridos? ¿Por qué tiene que haber revueltas? Cuando el problema de fondo, a mi modo de ver, es que no se sabe transmitir una idea de España, en determinados territorios de España, como es Cataluña o como es el País Vasco. Eso también tiene que ver con qué idea de España, porque hay diferentes ideas de España, y posiblemente una idea de España como España plural culturalmente, donde yo soy castellano parlante. No tengo ninguna dificultad en que el que sea bilingüe utilice su lengua en su territorio y demás. Una cuestión de respeto y convivencia. Afortunadamente el gallego y el catalán se entienden perfectamente si lo lees, pero es una cuestión de entender la nación no desde un punto de vista homogéneo y único, que fue posiblemente la construcción del españolismo del siglo XIX, sino una visión un poco más abierta, que ya estaba presente en el siglo XIX español. Un españolismo, por ejemplo, el caso del carlismo, o el caso del españolismo navarro, ¿no? que es claramente español, pero desde el punto de vista de que Navarra tiene una particularidad muy esencial y diferenciada en el seno de esa nación española, ¿no? O sea, que tiene que ver con elementos de construcción, con elementos de discurso, con elementos de lenguaje que hace que la gente se encuentre más cómoda o menos cómoda en un lugar. Hay una evolución, evidentemente, en la historia de España, pero es de subrayar que en España, cuando realmente coges los libros de historia y dices, admiras a nuestros antepasados, es una época donde la audiencia provincial la audiencia territorial de Barcelona se hablaba catalán y exclusivamente en catalán. No se alternaba con el castellano. El hecho de que exista esa pluralidad, como haces tu referencia, cultural, incluso idiomática, eso no tiene que ser ningún lastre, ni muchísimo menos, para que un país pueda tirar para adelante. Y además, ahora mismo, la realidad actual europea nos lo enseña, como por ejemplo como Suiza, que te vas, no es que existan cantones italianos, alemanes, franceses, no, es que hay cantones donde pasas de calle y la propaganda política, eso lo vi el año pasado o el anterior, no me acuerdo, una vez que fui a uno de estos últimos viajes que he hecho a los Alpes, te veías en una calle la propaganda política de ese mismo cantón en francés y en la que estaba delante en alemán. Que eso sí, en catalán y castellano más o menos te puedes entender, pero entre el alemán y el francés no hay manera. Es decir, para mí ese no es el problema. El problema es la idea de España, y es que hay territorios en España que consideran que no son españoles, y eso es un avance constante, de manera que minorías. Recordemos que en Cataluña las primeras elecciones generales las ganó en Barcelona la UCD. La UCD era el partido mayoritario que había en la ciudad de Barcelona. No podíamos decir ni muchísimo menos que el independentismo catalán cuando se votó la Constitución fuese mayoritario, ni de lejos. Y sin embargo ahora mismo te encuentras casi el 50% de la población. Algo se está haciendo mal, pero no desde Cataluña, desde Madrid. Compañeros, nos vamos a ir a publicidad. Nos queda todavía un bloque de programa por delante e intenso. Hablaremos del caso Soria, del caso Rita Barberá y de al menos 2 dimisiones importantes que se han producido en los últimos días. Hasta ahora.